permíteme compartir algo contigo que podría cambiar tu forma de entenderte a ti mismo. Pero antes, déjame hacerte una pregunta simple, aunque incómoda. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando en alguien incluso cuando juraste que ya habías pasado página? Tal vez ocurrió en uno de esos momentos silenciosos del día, cuando el bullicio externo se detiene y tu mente, en cambio, comienza a hablar más fuerte. Puede ser una canción que creías olvidada, un aroma que cruza el aire por un segundo, o una noche cualquiera en la que el sueño se te escapa, sin razón aparente, esa persona vuelve a ti. A veces lo llamamos nostalgia. A veces lo negamos. Decimos que ya no importa, que estamos bien. Pero en lo más profundo de nuestra mente, esa imagen vuelve una y otra vez. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Qué tiene esa persona que no logro dejar atrás? Lo cierto es que quizá esta pregunta no se trata de ellos, sino de ti. Y de algo mucho más profundo que intenta ser escuchado. Hoy vamos a explorar ese eco, ese susurro persistente que te acompaña. Porque puede que al entenderlo, no solo los dejes ir a ellos, sino que finalmente te encuentres contigo. Hay algo inquietante en la persistencia del pensamiento. Sobre todo, cuando ese pensamiento gira en torno a una persona que, en teoría, ya no debería importarte. Tal vez fue alguien que estuvo en tu vida durante un breve periodo, o quizá fue alguien que lo fue todo durante un tiempo. En cualquier caso, ya no está. Pero sigue dentro. Aparece cuando menos lo esperas, como un fantasma que no sabe que está muerto. En los momentos más aleatorios y en los más íntimos. A veces su presencia es clara, casi dolorosa, como una punzada directa al centro del pecho. Otras veces es apenas una sensación, un eco, como si el alma recordara algo que la mente se esfuerza por olvidar. Y aquí es donde Carl Jung entra en escena, como una brújula en medio del desconcierto emocional. Él decía que en el inconsciente no hay accidentes. Nada se aparece sin razón. El inconsciente guarda todo, absolutamente todo lo que hemos vivido, sentido, reprimido, amado, odiado, deseado o temido. No opera con lógica racional. Es un espacio simbólico, emocional, atemporal. Y si alguien reaparece en tu mente una y otra vez, no es necesariamente porque los extrañas, sino porque representan algo que no has comprendido, una parte de ti mismo que aún está pidiendo ser escuchada. Lo más intrigante de esto es que la mente no distingue con claridad entre una persona real y lo que esa persona simboliza. Cuando piensas en ellos, en realidad estás pensando en lo que dejaron activado dentro de ti. Pueden haber sido un catalizador, una chispa, una herida o una promesa. Tal vez fueron un espejo, un escenario donde proyectaste tu necesidad de ser visto, de ser amado, de ser elegido. Y es ahí donde la cosa se vuelve más profunda. Cuando alguien persiste en tus pensamientos, no se trata tanto de su figura, sino de su función. Y la función casi siempre está enraizada en el alma. Piensa en cómo actúa una herida física. Si no la atiendes, duele. Si la cubres sin sanarla, supura. Si finges que no existe, eventualmente se infecta. Las heridas emocionales hacen lo mismo. No se evaporan porque lo decidas. No desaparecen con fuerza de voluntad. Se camuflan, se disimulan, pero siguen pulsando debajo de la superficie. Y la mente, sabia como es, utiliza los pensamientos recurrentes para recordarte que hay algo sin resolver. Muchas veces creemos que necesitamos cierre para dejar de pensar en alguien. Que si tuviéramos una última conversación, una explicación, un perdón, podríamos soltar. Pero la verdad es más incómoda. Incluso si tuvieras todas esas cosas, la mente seguiría volviendo a esa persona hasta que entiendas que parte de ti se activó con ella. Porque la obsesión no es por la persona en sí, sino por lo que encarnó. Y lo que encarnó suele ser una parte tuya que no sabías que estaba tan viva. Jung hablaba con claridad de esto al explicar que aquello que resistes es precisamente lo que más persiste. No por capricho, sino porque la mente está diseñada para integrar lo no resuelto. Así que puedes distraerte, ocupar tu tiempo, llenar tus días, pero en los momentos de silencio, cuando todo lo demás se apaga, ahí están ellos. Porque el inconsciente no olvida. Y no descansa hasta integrar aquello que necesita para que puedas seguir evolucionando. No se trata de masoquismo emocional. No es que tu mente quiera torturarte. Es más bien lo contrario,
quiere liberarte. Pero para liberarte necesita que mires de frente, que dejes de correr. Que escuches. ¿Qué parte de ti se sintió vista por esa persona? ¿Qué parte se sintió herida? ¿Qué parte soñó, proyectó, idealizó o necesitó? ¿Qué parte perdió su voz o entregó su poder? Porque la clave no está en soltar a esa persona. La clave está en entender por qué tu alma se aferró a ella. Muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos a ciertas personas en salvavidas emocionales. Les atribuimos inconscientemente la tarea de sanar algo dentro de nosotros. Los idealizamos. Creemos que si ellos nos aman, entonces valemos. Que si ellos se quedan, entonces somos suficientes. Que si ellos nos eligen, entonces todo tiene sentido. Y cuando se van, cuando desaparecen o nos hieren, no solo perdemos a alguien. Perdemos una parte de nuestra identidad. O eso creemos. Porque lo cierto es que esa parte nunca fue de ellos. Siempre fue tuya. Es por eso que Jung insistía tanto en mirar hacia adentro. En dejar de buscar las respuestas afuera. En entender que los pensamientos insistentes son como mensajeros. No vienen a fastidiarte. Vienen a entregarte una carta que has estado evitando leer. Y en esa carta, casi siempre, está escrita una verdad que no querías enfrentar, que no has sanado del todo. Que hay una parte de ti que aún espera algo. Que aún necesita ser reconocida, abrazada, aceptada. Así que el verdadero trabajo no es olvidar. No es forzarte a superarlo. No es fingir que ya no importa. Es sentarte contigo. Escuchar ese pensamiento incómodo. Y preguntarte, con honestidad brutal, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué me está mostrando esta persistencia? Porque detrás de cada pensamiento recurrente hay una historia que aún no has terminado de contar. Y quizá, solo quizá, esa historia es tuya. No de ellos. El verdadero misterio no es porque seguimos pensando en alguien. El verdadero misterio es porque esa persona, en específico, logró entrar tan profundamente en nosotros. Porque si lo analizas bien, no todas las personas con las que compartimos intimidad dejan la misma huella. Algunas pasan sin mayor impacto, otras nos dejan heridas, y unas pocas, las más enigmáticas, se quedan dentro como si formaran parte de algo mucho más grande que una simple relación. Esas personas se convierten en símbolos. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo de introspección. Carl Jung decía que en el fondo, nuestras relaciones más intensas no son solamente entre dos individuos, sino entre sus almas y sus sombras. Lo que vemos en el otro es muchas veces una proyección inconsciente de lo que llevamos dentro, de lo que nos falta, de lo que reprimimos o anhelamos. No es solo que te enamoraste de alguien. Es que te enamoraste de lo que esa persona activó dentro de ti. Del fuego que encendió. Del vacío que llenó, aunque fuera por un instante. De la posibilidad de una versión de ti mismo que solo podías ver a través de sus ojos. Esta es una de las ideas más revolucionarias de Jung, que el otro, muchas veces, es el espejo que refleja partes de nosotros que no sabíamos que existían. Algunas son luminosas, potenciales ocultos, valentías dormidas, ternuras que no nos atrevíamos a mostrar. Otras son más oscuras, inseguridades, dependencias, traumas antiguos que resurgen cuando el vínculo emocional es lo suficientemente fuerte como para sacudirnos. Y por eso, cuando ese otro se va, lo que realmente queda flotando no es solo la ausencia del cuerpo o la voz, sino la ruptura de ese espejo. La imposibilidad de seguir viéndonos reflejados. De seguir sintiendo lo que creíamos que solo ellos podían despertar. Cuando no podemos dejar de pensar en alguien, estamos lidiando con algo mucho más profundo que el recuerdo. Estamos lidiando con el derrumbe de una estructura simbólica interna. Y eso duele. Duele porque, en lo más profundo, esa persona encarnó algo arquetípico. Para algunos fue el arquetipo del Salvador, esa figura que parecía venir a rescatarte de tu soledad o tu dolor. Para otros fue el del amante, una energía de pasión y fusión total que desdibujaba los límites entre el yo y el otro. A veces fue el padre o la madre que nunca tuviste, y otras, simplemente el héroe o la musa que despertó tu impulso creativo, tu fuerza vital, tu capacidad de soñar. Y cuando perdemos una figura arquetípica, no la reemplazamos fácilmente. Porque no estamos reemplazando una persona.
Estamos intentando reconstruir una estructura simbólica que sostenía nuestra identidad. Estamos intentando entender cómo vivir sin esa proyección. Cómo reconfigurarnos sin el espejo que esa relación sostenía. Por eso cuesta tanto. Por eso duele. Porque no se trata solo de ellos. Se trata de ti. De lo que esa persona significó para ti en un nivel que va más allá de lo racional. Jung hablaba de esto cuando explicaba el proceso de individuación. El viaje del alma hacia su totalidad. Un viaje que requiere, inevitablemente, mirar al inconsciente, integrar la sombra y comprender nuestras proyecciones. Lo que muchas veces no entendemos es que las personas que más nos obsesionan no son las que más amamos, sino las que más proyectamos. Y las proyecciones son poderosas. Porque están alimentadas por energía psíquica, por deseo reprimido, por necesidades no resueltas. Alguien se convierte en nuestro todo, no porque lo sea, sino porque lo hemos cargado con todo lo que nos falta. Les damos el rol protagónico de nuestra película interna, sin darnos cuenta de que ningún ser humano puede sostener esa carga por mucho tiempo. Tarde o temprano, la fantasía colapsa. Y quedamos frente al vacío. No por la pérdida de ellos, sino por la pérdida del guión que habíamos construido con ellos como eje. Y aquí hay algo que cuesta aceptar. Muchas veces no dejamos de pensar en alguien porque aún estamos esperando que validen nuestra herida. Que la sanen. Que regresen y digan que valió la pena. Que nos devuelvan el significado. Pero eso no va a pasar. Y no porque ellos no lo deseen, muchas veces ni siquiera son conscientes del rol que jugaron, sino porque ese trabajo no les corresponde a ellos. Te corresponde a ti. Pensar una y otra vez en alguien puede ser una forma de evitar un duelo más profundo, el duelo por las partes de ti que entregaste, que idealizaste, que anulaste por mantener ese vínculo. A veces no puedes dejar de pensar en alguien porque, en el fondo, te estás reprochando haber perdido una parte de ti en ese proceso. Y la mente insiste porque necesita que vayas a buscarla. No a ellos. A ti. Y aquí aparece otra de las claves del pensamiento junguiano, la recuperación del alma. Para Jung, el alma es esa totalidad psíquica que hemos ido fragmentando a lo largo de la vida. Cada trauma, cada abandono, cada renuncia a lo que somos, va dejando partes de nosotros atrás. Y una relación intensa, aunque sea breve, puede reactivar esas partes olvidadas. Puede encender luces en habitaciones internas que llevaban años cerradas. Pero cuando la relación termina, la oscuridad vuelve, y con ella, el deseo inconsciente de recuperar esa luz. De ahí que sigamos pensando en esa persona, no porque la necesitemos a ella, sino porque anhelamos volver a sentir lo que sentimos a través de ella. Esa conexión. Esa vitalidad. Esa posibilidad. Y entonces, viene el momento más difícil y más necesario, mirar lo que esa persona activó en ti, y empezar a reconstruirlo desde dentro. Sin ellos. Convertirte en la figura que proyectaste en ellos. Ser tú mismo quien rescate tu herida, quien abrace tu sombra, quien despierte tu creatividad, tu pasión, tu ternura. Recuperar la parte de ti que creíste que solo podías experimentar a través del otro. Ese es el acto más poderoso de amor propio. Y el más temido. Porque implica crecer. Implica aceptar que lo que sentiste fue real, pero que el poder de esa experiencia no reside en la otra persona, sino en ti. Tú lo sentiste. Tú lo viviste. Tú le diste sentido. Ellos fueron el disparador, pero tú fuiste el fuego. Y ese fuego aún vive dentro de ti. Por eso, cuando alguien vuelve una y otra vez a tus pensamientos, no te castigues. No lo niegues. No lo minimices. Pregunta. Escucha. ¿Qué parte de ti está llamando tu atención a través de ese recuerdo? ¿Qué símbolo necesitas integrar? ¿Qué herida aún sangra en silencio? Porque cuando transformas la obsesión en introspección, cuando dejas de correr detrás de la imagen y empiezas a buscar el significado, algo profundo comienza a cambiar. La energía que antes se estancaba en el dolor comienza a moverse. Y la persona que antes ocupaba todo tu espacio mental empieza a perder su poder. No porque la olvides, sino porque la has comprendido. Y al comprenderla, te liberas. El viaje de soltar a alguien que amaste o idealizaste no es lineal. Es un proceso. Una espiral. A veces vuelves a caer, a pensar, a desear, a llorar.
Y está bien. Es parte del camino. Pero cada vez que lo haces con más conciencia, cada vez que miras hacia adentro en vez de culpar al afuera, estás dando un paso hacia tu propia integración. Estás volviendo a ti. Y al final, eso es lo que importa. No que olvides, sino que te recuerdes. Hay personas que no son solo personas. Son presencias. Energías que nos atraviesan, nos transforman, nos marcan con una intensidad que escapa a toda lógica. Y cuando se van, no se van del todo. Su cuerpo ya no está, su voz ya no suena, pero su esencia permanece. Se cuela en los silencios, en las canciones, en los sueños. A veces creemos haberla superado, y sin aviso, regresan en un pensamiento fugaz, en una palabra que escuchamos al pasar, en una emoción que no sabíamos que aún vivía dentro de nosotros. ¿Cómo puede ser que alguien a quien no vemos hace tanto siga estando tan presente? Para Jung, la respuesta está en el inconsciente. No en el inconsciente individual solamente, sino en el inconsciente colectivo. Esa dimensión profunda del alma humana donde yacen los arquetipos, los símbolos universales que todos compartimos. Allí no hay pasado ni futuro. Solo presencia simbólica. Y cuando alguien activa uno de esos símbolos en nosotros, se convierte en algo más grande que sí mismo. Ya no es solo esa persona. Es el símbolo de algo. Un fragmento de eternidad que encarnamos durante un breve instante de nuestra vida. Por eso no podemos soltarlo fácilmente. Porque no estamos soltando a una persona. Estamos soltando una parte sagrada de nuestra experiencia. Muchos de nosotros hemos sentido que ciertas relaciones estaban destinadas a ocurrir. Que había una especie de magnetismo que escapaba a toda explicación racional. Esa sensación de familiaridad inmediata. De profundidad sin palabras. De reconocerse en el otro como si se hubieran buscado durante siglos. Jung hablaba de esto como una manifestación del ánima y el animus, los arquetipos femeninos y masculinos que viven en cada uno de nosotros. Cuando alguien representa con precisión esas imágenes internas, se produce una especie de fusión simbólica. Un encuentro de almas más que de cuerpos. Y aunque la relación externa pueda romperse, la conexión arquetípica permanece activa dentro de la psique. Por eso seguimos soñando con ellos. Por eso aparecen sin que los llamemos. Porque se han fundido con una parte esencial de nosotros mismos. Y aquí entra un concepto que, aunque escapa a los marcos científicos tradicionales, no deja de ser profundamente humano: los vínculos energéticos. Más allá del cuerpo, más allá de la palabra, existe una comunicación sutil entre almas. Algunos lo llaman cordones energéticos, otros lazo del alma, pero el significado es el mismo: hay conexiones que no desaparecen con la distancia. Y no porque estén destinadas a durar para siempre, sino porque hay algo que aún no se ha completado. Una lección. Un duelo. Una integración pendiente. El alma no olvida lo que la transformó. Y cuando una relación dejó una huella profunda, sigue latiendo hasta que la totalidad se restablece dentro de nosotros. Jung nunca negó la dimensión espiritual del ser humano. Al contrario, decía que toda verdadera sanación implicaba una conexión con el alma, con aquello que nos trasciende. Y en las relaciones intensas, lo que se activa muchas veces es ese anhelo de totalidad. De ser uno con el otro, pero también con uno mismo. De experimentar esa unidad perdida que, según muchas tradiciones, es la herida original del ser humano. La separación. La escisión. El olvido de lo que somos. Cuando alguien nos da la ilusión de haber sanado esa herida, aunque sea por un momento, nos aferramos. No a ellos, sino a la experiencia de completitud que vivimos a través de ellos. Por eso, cuando esa relación termina, sentimos que nos hemos roto. Que algo esencial se ha perdido. No es solo tristeza. Es desorientación existencial. Como si una brújula interna se hubiera quebrado. Como si ya no supiéramos quiénes somos sin esa conexión. Y es que muchas veces depositamos en el otro la llave de nuestra identidad. Nos definimos en función de ese vínculo. De cómo nos sentíamos cuando estábamos con esa persona. De las partes de nosotros que solo emergían en ese contexto. Y cuando todo eso desaparece, no solo perdemos al otro. Nos perdemos a nosotros mismos. Es ahí donde comienza el verdadero trabajo interior.
No el de olvidar, sino el de recordar quién eres más allá de esa relación. Recuperar tu eje. Reconstruir tu mundo simbólico desde dentro. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Requiere atravesar el desierto del alma. Sentarse en el silencio. Escuchar el eco de lo que fue, hasta que deje de doler. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Y esa oscuridad muchas veces tiene forma de recuerdo. De ausencia. De amor no correspondido. De nostalgia. Pero hay algo hermoso en este proceso. Porque mientras más profundo es el dolor, más profunda es la transformación que pueden hacer de él. El sufrimiento por alguien que ya no está puede convertirse en un portal hacia una nueva versión de ti mismo. Más fuerte. Más consciente. Más auténtica. Una versión que ya no proyecta, que ya no se anula, que ya no necesita completarse a través de otro. Una versión que ama desde la totalidad, no desde la carencia. Y entonces ocurre algo casi mágico. Cuando dejas de pensar en esa persona desde la herida y comienzas a mirarla desde la sabiduría, su presencia se transforma. Ya no es un ancla. Es un maestro. Ya no es una obsesión. Es un recuerdo sagrado. Un capítulo de tu vida que te mostró quién eras, quién podías llegar a ser y también lo que necesitabas sanar. Dejas de desear su regreso y comienzas a agradecer su paso. Porque comprendiste que no estaban allí para quedarse, sino para despertarte. Al final, toda persona que amamos profundamente cumple un propósito en nuestra historia interior. Nos refleja. Nos confronta. Nos despierta. Y cuando se va, no se lleva todo. Deja algo. Una huella. Una semilla. Algo que, si somos lo suficientemente valientes, puede florecer en algo más grande que la relación misma, en autoconocimiento, en crecimiento, en libertad. Porque eso es lo que realmente busca el alma, no una pareja que la salve, sino una experiencia que la transforme. Y si esa transformación ya ocurrió, si ya aprendiste, si ya atravesaste el fuego, puedes soltar. No con rabia. No con tristeza. Con reverencia. Como quien libera a un pájaro sabiendo que su vuelo fue parte del milagro. A veces creemos que estamos pensando en una persona cuando en realidad estamos pensando en una parte rota de nosotros mismos. Y esa persona fue simplemente el detonante. El espejo. La chispa que encendió una herida que ya estaba ahí. Carl Jung lo sabía muy bien. Lo que más nos obsesiona, lo que más se repite en nuestros pensamientos, no es lo externo, sino lo interno que aún no ha sido comprendido. Y así, cuando alguien ocupa tu mente con tanta frecuencia, no es necesariamente porque sea especial en sí mismo, sino porque tocó un punto ciego, una herida sin cicatrizar, una sombra que aún no has iluminado. ¿Te has dado cuenta de que no todos los recuerdos duelen igual? Algunas personas se van y las dejamos ir con cierta paz, incluso si hubo amor. Otras, sin embargo, se quedan rondando como un eco que no se disipa. No importa cuánto tiempo haya pasado, vuelven en forma de pensamientos intrusivos, de emociones que no pediste, de sueños inesperados. ¿Por qué? Porque no todas las relaciones activan las mismas partes de ti. Algunas solo rozan la superficie. Otras, en cambio, van directo al núcleo de tu identidad emocional. A esa zona frágil, vulnerable, donde habitan tus carencias más profundas. Jung hablaba de la importancia de enfrentar esas zonas oscuras. Decía que la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos, que no aceptamos o que no queremos ver, no desaparece por ignorarla. Al contrario, se fortalece en el silencio. Y muchas veces proyectamos esa sombra en quienes nos rodean. Especialmente en quienes amamos o nos han herido. Les atribuimos intenciones, cualidades, significados que no les pertenecen, pero que surgen de nuestras propias proyecciones internas. Es decir, no vemos al otro tal como es, sino como una pantalla donde se proyecta nuestra historia emocional no resuelta. Entonces, cuando piensas en alguien una y otra vez, lo que realmente estás haciendo es pensar en ti. En ese tú que fue activado por la presencia de esa persona. Tal vez te hicieron sentir visto como nunca antes. O quizás, por el contrario, su indiferencia activó tu herida de abandono. A lo mejor simbolizaron la figura que siempre esperaste que te amara,
un padre ausente, una madre crítica, un amor incondicional que nunca llegó. Y tu mente, en su intento de resolver esa herida, regresa una y otra vez al lugar donde comenzó el dolor. Porque el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Para él, todo lo que no ha sido comprendido sigue ocurriendo. Y tú, sin darte cuenta, sigues reviviendo la escena original, esperando otro final. Esperando que esta vez te elijan, te reconozcan, te valoren. Pero no estás esperando a esa persona en particular. Estás esperando sanar. Estás esperando que algo dentro de ti finalmente se complete. Y eso nunca vendrá de afuera. Jung lo llamaba la compulsión a la repetición. Esa tendencia inconsciente a buscar experiencias similares a las que nos hirieron, con la esperanza de obtener un resultado diferente. Pero en realidad, lo que buscamos no es el cambio del otro, sino la integración de lo que fue fracturado dentro de nosotros. Porque si no lo hacemos consciente, lo repetiremos una y otra vez. No porque queramos sufrir, sino porque nuestro sistema interno está desesperado por cerrar el círculo. Por eso el recuerdo persiste. Por eso el pensamiento regresa. Porque hay algo dentro de ti que aún no ha sido abrazado. Algo que fue activado por esa persona, sí, pero que va mucho más allá de ella. Es tu historia. Tus vacíos. Tus anhelos. Tus miedos. Todo eso se concentra en una sola imagen, la imagen de quien fue el detonante. Pero si te atreves a mirar más allá de esa imagen, verás que la figura de esa persona es solo una puerta. Y lo que hay detrás, eres tú. Tal vez en ese vínculo sentiste por primera vez lo que era ser realmente visto. O quizá, al contrario, te sentiste más invisible que nunca. Tal vez fue una historia breve o una larga agonía. Da igual. El alma no mide el tiempo como lo hace la mente. El alma mide la intensidad de lo vivido. Y si alguien te tocó el alma, su huella quedará impresa hasta que entiendas por qué. Hasta que extraigas el mensaje que su presencia vino a revelarte. Y ese mensaje nunca es sobre ellos. Es sobre ti. Sobre tu necesidad de ser amado, sobre tus mecanismos de defensa, sobre tu tendencia a idealizar o minimizar, sobre cómo te relacionas contigo mismo. Porque toda relación externa es un reflejo de la relación que tienes contigo. Y cuando una persona te obsesiona, es porque, en el fondo, estás desconectado de ti. Has puesto en el otro algo que solo tú puedes darte. Has desplazado tu centro. Y hasta que no lo recuperes, el pensamiento no se irá. Aquí es donde empieza el verdadero proceso de sanación. No cuando olvidas, sino cuando comprendes. No cuando cortas el pensamiento, sino cuando lo sigues hasta la raíz. Cuando te preguntas, ¿qué parte de mí se activó en esa relación? ¿Qué necesidad fue frustrada? ¿Qué dolor me recordó? Y sobre todo, ¿cómo puedo empezar a darme eso que tanto busqué afuera? Jung decía que el alma necesita integración, no represión. Por eso no sirve luchar contra el pensamiento. Cuanto más lo reprimes, más fuerza tiene. Es como un niño que llora porque necesita atención. Si lo ignoras, grita más fuerte. Pero si lo miras con ternura, si lo abrazas, si lo escuchas, se calma. Lo mismo ocurre con tu mente. No quiere torturarte. Quiere revelarte algo. Quiere que mires dentro. Que ilumines lo que ha estado en la sombra. Que dejes de buscar afuera lo que solo pueden hacer desde tu propio centro. Y cuando haces eso, algo cambia. La imagen de esa persona empieza a perder fuerza. No porque desaparezca, sino porque deja de tener poder sobre ti. Ya no es un ídolo. Ya no es un verdugo. Ya no es un misterio. Es solo un símbolo. Un capítulo. Un maestro disfrazado. Y tú, por fin, dejas de girar en círculos. Empiezas a caminar hacia adelante. No huyes de tu historia, pero tampoco te quedas atrapado en ella. La integras. La bendices. Y sigues tu camino. Porque al final, la mente no se aferra al otro. Se aferra a la parte de ti que el otro activó. Y cuando esa parte es reconocida, honrada y sanada, el pensamiento se libera. No porque hayas olvidado, sino porque ya no duele. Y en ese momento, comprendes que el verdadero cierre no llega cuando el otro vuelve, ni cuando te pide perdón, ni cuando obtienes respuestas. El cierre llega cuando te eliges. Cuando te abrazas.
Cuando te haces cargo de tu propio proceso y recuperas tu poder. Esa es la verdadera libertad. Y está dentro de ti. El duelo emocional es uno de los procesos más complejos y menos comprendidos de la experiencia humana. No siempre tiene que ver con la muerte de una persona. A veces, el duelo más profundo se da cuando alguien que sigue vivo ya no forma parte de tu vida. Cuando alguien que una vez fue parte de tu cotidianidad, de tus pensamientos y de tus sueños, desaparece sin ceremonia, sin explicación, sin un cierre que le dé sentido a su ausencia. Ese tipo de pérdida es silenciosa, pero devastadora. Y lo peor es que el mundo no la valida. Nadie te dice lo siento por tu duelo cuando solo perdiste a alguien que técnicamente no murió. Pero tú lo sientes igual. Porque en tu interior, algo sí murió. Murió una ilusión. Murió una conexión. Murió una parte de ti que creías segura. En este punto, el pensamiento constante en esa persona se convierte en una forma de retener lo que ya no está. Como si tu mente dijera, si sigo pensándote, de algún modo sigues existiendo. El pensamiento se convierte en un lazo invisible, una cuerda emocional que intenta mantener viva una conexión que ya se rompió. Pero esa cuerda, aunque parezca un refugio, también es una prisión. Porque mientras más te aferras a lo que fue o a lo que pudo ser, más te alejas de lo que es. Te desconectas del presente. Te pierdes a ti. Jung decía que el alma siempre busca completarse. Y muchas veces, esa búsqueda se canaliza en figuras externas que creemos que pueden llenarnos. Aquí entra el mito del alma gemela. Esa idea romántica y profundamente arraigada de que hay una sola persona en el mundo destinada para ti. Que si la encuentras y la pierdes, todo lo demás será un sustituto. Pero esta creencia, aunque hermosa en apariencia, puede ser peligrosa. Porque cuando crees que alguien es el único, y esa persona ya no está contigo, el vacío que deja no parece tener consuelo. El dolor se amplifica. El pensamiento se vuelve más obsesivo. Porque no estás llorando solo a una persona, estás llorando la pérdida de la única vía que creías posible hacia el amor, la plenitud, el sentido. Pero Jung te invitaría a mirar esto de otro modo. Él no negaba el valor de los vínculos profundos, ni el misterio de ciertas conexiones inexplicables. Pero advertía sobre el riesgo de proyectar nuestra totalidad en otro ser humano. Cuando haces eso, cedes tu poder. Le das al otro la responsabilidad de completarte, de salvarte, de sanarte. Y entonces, su ausencia no es solo dolorosa, es devastadora. Porque sientes que sin esa persona, ya no eres tú. Como si una parte de tu alma se hubiera ido con ellos. Pero la verdad más profunda es que esa parte siempre fue tuya. Solo que no sabías cómo habitarla hasta que alguien la tocó. Y aquí entra uno de los aprendizajes más dolorosos pero liberadores. A veces, la persona que no puedes sacar de tu mente fue el catalizador para mostrarte quién realmente eres. No vino a quedarse, sino a despertarte. A tocar un rincón dormido de tu ser. A sacudirte de una vida adormecida. Su partida no es el castigo. Es la señal de que ahora el trabajo te toca a ti. Ya no se trata de que el otro te mire, te reconozca o te salve. Se trata de que tú te veas, te reconozcas, te salves. De que reclames como propias todas esas partes que proyectaste en el otro. Es entonces cuando el pensamiento cambia. Ya no es una tortura constante, sino un recordatorio. No de lo que perdiste, sino de lo que descubriste. Porque en medio del dolor, algo dentro de ti se encendió. Tal vez fue tu capacidad de amar. Tal vez fue una vulnerabilidad que habías enterrado. Tal vez fue una sensibilidad que siempre rechazaste. Y ahora que eso está despierto, ya no puedes cerrarlo. Ya no puedes volver a dormir. El otro te mostró una parte de ti que ahora debes aprender a sostener por tu cuenta. Y este es uno de los mayores actos de poder personal, tomar todo lo que viviste, todo lo que sentiste, todo lo que dolió, y convertirlo en una fuente de sabiduría. No para justificar lo injustificable, ni para negar el dolor, sino para transformarlo. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad que sientes ahora, el vacío, la nostalgia, el anhelo, no es tu enemiga. Es tu guía. Es el mapa hacia partes de ti que nunca habías visitado. Pero hay algo más. Algo que muy pocos se atreven a admitir,
A veces, no puedes dejar de pensar en alguien porque en el fondo, aún tienes la esperanza de que regrese. Esa esperanza puede ser consciente o inconsciente, pero está ahí, sosteniendo tu pensamiento como una vela que te resistes a apagar. Crees que si la mantienes encendida, algo mágico ocurrirá. Que el universo conspirará. Que el otro sentirá lo mismo. Pero esa esperanza, aunque comprensible, puede volverse veneno si no la revisas. Porque puede atarte a una espera eterna, puede convertir tu vida en un mientras tanto. Mientras tanto no vivo. Mientras tanto no amo. Mientras tanto no soy. Aquí es donde debes tomar una decisión valiente. ¿Quieres seguir esperando a que algo externo te libere o estás listo para hacerlo tú? ¿Estás dispuesto a soltar la idea de que solo esa persona puede darte lo que buscas? Porque la verdad es que nadie más puede completarte. Nadie más puede devolverte a ti. Solo tú puedes hacerlo. Y cuando lo haces, cuando asumes ese poder, algo mágico ocurre, el pensamiento pierde fuerza. No porque lo borres a la fuerza, sino porque ya no lo necesitas. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia convertirte en un ser íntegro, completo por ti mismo. No se trata de eliminar el deseo de vincularse, sino de dejar de usar al otro como una muleta emocional. Porque cuando estás completo, eliges desde la libertad, no desde la necesidad. Amas porque quieres compartir, no porque necesitas llenar un vacío. Y cuando amas así, incluso si el otro se va, tú sigues entero. Sigues siendo tú. Por eso, en lugar de preguntarte por qué no puedes dejar de pensar en esa persona, pregúntate, ¿qué parte de mí quedó descubierta cuando se fue? ¿Qué me mostró que yo no sabía de mí? ¿Qué parte de mi alma tocó? Y, más importante aún, ¿cómo puedo cultivar esa parte por mi cuenta? Porque eso es lo que te hará libre. No olvidar. No reemplazar. No resignarte. Sino integrar. Transformar. Crecer. El pensamiento no es tu enemigo. Es tu mensajero. Y si aprendes a leerlo con el lenguaje del alma, descubrirás que siempre estuvo hablándote de ti. Nunca fue sobre ellos. Fue sobre ti. Sobre el tú que está pidiendo ser visto, reconocido, sanado. Y cuando finalmente haces ese trabajo interno, algo dentro de ti se alinea. El pensamiento ya no duele. Ya no persigue. Se vuelve eco. Un eco que agradeces, porque te recuerda que alguna vez amaste. Que alguna vez sentiste profundamente. Y que gracias a eso, ahora eres más tú que nunca. A veces, la mente se convierte en un laberinto donde el mismo pensamiento gira una y otra vez, como una aguja rota que se niega a avanzar. Estás lavando los platos y su rostro aparece. Vas caminando por la calle y una canción lo trae de regreso. Estás a punto de dormir y su recuerdo se instala en tu pecho como un huésped que no pide permiso. Y te preguntas, ¿por qué no puedo simplemente dejar de pensar en esta persona? ¿Qué hechizo se ha incrustado en mi conciencia que me impide seguir adelante? Lo que no siempre comprendemos es que la mente no es una máquina fría que opera según la lógica. Es un organismo vivo, emocional, moldeado por cada experiencia que tocó nuestras fibras más íntimas. Y cuando alguien impacta profundamente tu mundo interno, no basta con desear que desaparezca. Porque el pensamiento no es solo memoria. Es una red de símbolos, emociones y significados que han quedado impresos en lo más profundo de tu psique. Carl Jung entendía esto con una claridad asombrosa. Para él, la psique humana no solo es racional, sino también simbólica. Todo lo que vives no se queda solo en la superficie. Desciende, se transforma, se convierte en imagen, en símbolo, en arquetipo. Y muchas veces, esa persona en la que piensas sin cesar no representa solo a ella misma, sino algo más profundo. Puede que se haya convertido en el símbolo de tu anhelo de amor, de tu deseo de ser visto, de tu necesidad de pertenecer. No es la persona, es lo que representa. Y mientras ese símbolo siga activo dentro de ti, el pensamiento seguirá regresando. Pero hay una salida. Y no es el olvido, ni la negación, ni la represión. La salida es la transformación. Jung lo llamaría alquimia psíquica, un proceso en el que tomas el plomo del sufrimiento y lo conviertes en el oro de la conciencia. Y todo empieza por reprogramar tu mente, no desde la voluntad forzada, sino desde la comprensión simbólica.
El primer paso es dejar de luchar contra el pensamiento. Porque lo que resistes, persiste. En lugar de decir no quiero pensar en esta persona, puedes decir quiero entender por qué este pensamiento insiste en quedarse. Porque si algo regresa una y otra vez, no es por crueldad del destino. Es porque hay algo que aún no has visto. Algo que aún no has integrado. La mente repite lo que necesita ser comprendido. Aquí entra el trabajo interior. Cuando ese pensamiento te asalte, detente y obsérvalo. Pregúntate, ¿qué siento realmente cuando pienso en esta persona? ¿Es amor, es nostalgia, es dolor, es culpa, es miedo, es soledad? Muchas veces, lo que parece amor es en realidad una herida que busca cerrarse. Una parte de ti que necesita atención, ternura, presencia. Y al identificar la emoción detrás del pensamiento, empiezas a separarte de la ilusión. Porque ya no estás girando en círculos sin rumbo. Ahora estás descendiendo al significado profundo. El segundo paso es resignificar la experiencia. Jung decía que la vida tiene sentido cuando somos capaces de transformar el sufrimiento en un camino de autoconocimiento. Así que pregúntate, ¿qué aprendí de esta relación, de esta persona, de esta pérdida? ¿Qué partes de mí se revelaron gracias a este vínculo? Tal vez descubriste que eras más capaz de amar de lo que creías. Tal vez viste tu vulnerabilidad, tu apego, tu herida de abandono. Tal vez despertaste una creatividad que dormía. Tal vez, incluso en el dolor, apareció una parte de tu alma que no conocías. Y esa es la clave. Si puedes transformar el recuerdo en sabiduría, el pensamiento deja de ser una cárcel. Se convierte en un maestro. Y lo que antes dolía, ahora ilumina. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y que todo lo que no haces consciente se convierte en destino. Si no entiendes lo que esa persona vino a mostrarte, repetirás la historia con otra cara, otro cuerpo, otro nombre. Porque no es sobre ellos. Es sobre ti. El tercer paso es reconstruir tu identidad. Porque cuando alguien se convierte en tu centro emocional, muchas veces pierdes el sentido de quién eres sin esa persona. Te defines por el vínculo, por los recuerdos, por lo que fueron. Y cuando eso se rompe, te sientes perdido. Como si ya no supieras habitar tu propia piel. Pero esa desorientación es también una oportunidad. Porque te obliga a redefinirte desde dentro. A preguntarte, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué necesito realmente? ¿Qué versión de mí quiere emerger desde este vacío? Aquí, el simbolismo junguiano puede ayudarte enormemente. Jung hablaba de los arquetipos como modelos universales que viven en todos nosotros: el amante, el guerrero, el sabio, el huérfano, el creador. Y muchas veces, una relación activa uno o varios de estos arquetipos. Por ejemplo, tal vez esa persona te conectó con tu arquetipo del amante, esa parte de ti capaz de abrirse, de entregarse, de sentirse vivo. Ahora, tu tarea no es buscar a otra persona que reactive ese arquetipo. Tu tarea es integrarlo. ¿Cómo puedes vivir desde ese lugar de apertura contigo mismo? ¿Cómo puedes ser amante de tu propia vida, de tus propios sueños, de tu propio proceso? Cuando haces esto, la nostalgia se transforma. Deja de ser un anhelo por lo que fue y se convierte en una brújula hacia lo que puede ser. Porque la nostalgia bien entendida no te encadena al pasado. Te conecta con lo que valoras, con lo que te importa, con lo que estás llamado a cultivar. Si extrañas algo con tanta intensidad, es porque eso tocó una parte auténtica de ti. Y ahora que sabes lo que eres capaz de sentir, puedes crear una vida que honre esa capacidad. Ya no necesitas a la persona. Necesitas lo que esa persona te hizo recordar de ti. Aquí es donde muchas personas encuentran su propósito. Porque el dolor bien trabajado abre puertas que la comodidad nunca abre. Te empuja a escribir, a crear, a sanar a otros, a buscar respuestas, a cuestionar tus patrones, a profundizar en tu alma. Jung decía que el encuentro con uno mismo es el mayor regalo de la vida. Y a veces, ese encuentro empieza con una pérdida. Así que si no puedes dejar de pensar en alguien, míralo como una invitación. No como una condena. Pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo ser atendida? ¿Qué herida sigue abierta? ¿Qué nueva identidad quieren hacer? Y empieza a caminar hacia ti,
con la ternura y la paciencia que se le ofrece a un niño herido. Porque eso es lo que eres en el fondo cuando estás en duelo, un alma herida que necesita consuelo, dirección y amor propio. Y cuando te acompañas de verdad, cuando haces ese viaje hacia ti, algo se acomoda. El pensamiento empieza a perder fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no lo necesitas como antes. Ya no es el ancla que te ata, sino la ola que te impulsa. Ya no es una obsesión, sino un recuerdo integrado. Y entonces, la mente se libera. Y tú también. Hay vínculos que no se ven, pero se sienten como cadenas. Estás haciendo tu vida, aparentemente has seguido adelante, pero por dentro sigues atado. Algo invisible te conecta con esa persona, un recuerdo que arde, una expectativa no cumplida, una promesa silenciosa, una palabra que nunca llegó. Y aunque ya no haya contacto, aunque hayan pasado meses o años, esa presencia sigue ahí. Como una sombra que camina detrás de ti. Como una vibración que resuena en tu pecho. Como una deuda emocional que nunca logras saldar. Carl Jung hablaba de los complejos, núcleos de energía psíquica que se forman en torno a experiencias cargadas emocionalmente. Un complejo es como una pequeña personalidad dentro de ti, con sus propios pensamientos, emociones, reacciones. Y cuando has amado profundamente, cuando te has vinculado desde lo más hondo de tu ser, es muy probable que se haya formado un complejo en torno a esa persona. Por eso no puedes simplemente olvidar. Porque no estás luchando contra un pensamiento. Estás lidiando con una estructura interna que se ha encarnado en tu psique. Y aquí aparece una verdad que muchas veces no queremos ver: el apego no siempre es amor. A veces, es un eco de una carencia más antigua. Un grito no escuchado de nuestro niño interior. Una necesidad de reparación que depositamos inconscientemente en alguien más. Creemos que extrañamos a la persona, pero en realidad extrañamos lo que creímos que íbamos a sanar a través de ella. No es su ausencia lo que duele. Es la expectativa de completitud que proyectamos sobre su presencia. Jung decía que todo lo que proyectamos fuera es un reflejo de lo que no hemos reconocido dentro. Por eso, cortar un lazo energético no es simplemente soltar a alguien. Es retirar la proyección. Dejar de esperar que el otro te dé lo que tú mismo no te has dado. Y eso requiere valentía. Porque significa asumir que el vacío que sentías no era solo por la pérdida de la relación, sino por la desconexión contigo mismo. El desapego consciente no se trata de borrar a la persona de tu mente. No se trata de negar lo vivido ni de endurecer el corazón. El desapego real es un acto de amor profundo. Reconoces lo que sentiste, agradeces lo que te mostró, y luego permites que esa energía vuelva a ti. Porque si no recuperas esa energía, una parte de ti seguirá atrapada en el pasado. Y entonces, llega el momento del ritual interno. No necesitas fuego ni velas ni palabras mágicas. Solo necesitas presencia. Cierra los ojos y visualiza a esa persona frente a ti. Mírala sin culpa, sin exigencia, sin idealización. Recuerda que esa figura que tienes enfrente no es la persona real, es la imagen que tu alma construyó. La imagen de lo que esperabas, de lo que necesitabas, de lo que proyectaste. Respira hondo. Y dile: te suelto con amor. No porque no te quiera, sino porque ya no puedo seguir atado a una imagen. Ya no puedo vivir mi vida a través de tu reflejo. Te devuelvo lo que es tuyo. Y recupero lo que es mío, mi energía, mi paz, mi dignidad, mi centro. Este acto simbólico tiene un poder inmenso. Porque cuando haces consciente la dinámica que te ata, puedes empezar a liberarte. No desde el rechazo, sino desde la comprensión. No desde el odio, sino desde la integridad. Jung hablaba de la individuación como el proceso por el cual el ser humano se convierte en lo que está destinado a ser. Y parte de ese camino implica soltar todo aquello que no eres tú. Todas las imágenes falsas, todas las proyecciones, todos los vínculos que mantienen tu energía fragmentada. Cuando cortas esos lazos con conciencia, no estás perdiendo a nadie. Estás recuperando tu unidad. Y algo hermoso sucede entonces: empiezas a experimentar un tipo de amor más amplio. Un amor sin posesión, sin necesidad, sin dependencia. Un amor que no está basado en el te necesito, sino en el te reconozco, te honro,
pero ya no te cargo dentro de mí como un anhelo constante. Porque el amor verdadero no exige permanencia. El amor verdadero libera. Y no es fácil. Porque nos han enseñado que amar es aferrarse, que soltar es fracasar, que cerrar ciclos es sinónimo de frialdad. Pero no hay mayor acto de amor que permitir que lo que ya cumplió su función, se vaya. El árbol no retiene las hojas secas. El río no detiene el agua que fluye. La vida misma es un constante dejar ir. Cuando logras soltar así, sin odio, sin rencor, sin la necesidad de que el otro entienda o valide tu proceso, se produce una transformación profunda. Ya no vives pendiente de señales, ya no alimentas la esperanza como un veneno dulce, ya no giras en torno a lo que pudo haber sido. Te habitas a ti mismo. Vuelves a tu cuerpo, a tu presente, a tu propósito. Y entonces, el pensamiento obsesivo se disuelve. Porque ya no hay un lazo que lo alimente. Esto no significa que olvidarás por completo. Algunas personas marcan para siempre. Pero recordar no es lo mismo que estar atado. Puedes recordar con gratitud, con ternura, incluso con melancolía, y aún así estar libre. Porque tu vida ya no gira en torno a esa historia. Gira en torno a ti. Jung decía que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. Y eso también aplica a nuestras relaciones pasadas. Acepta lo que fue. Acepta lo que no fue. Acepta lo que dolió y lo que te enseñó. Y luego, camina hacia adelante. No como quien huye, sino como quien se ha reencontrado con su esencia. El verdadero desapego no nace del olvido. Nace del despertar. De ver con claridad lo que antes veías con ilusión. De recuperar tu poder interno. De dejar de esperar afuera lo que solo puedes darte dentro. Y ese es el momento en el que renaces. No con la euforia de una victoria, sino con la paz de quien por fin ha dejado de luchar contra sí mismo. Has sanado no porque la herida desapareció, sino porque ahora sabes mirarla con compasión. Y ese amor por ti, ese respeto profundo por tu proceso, es el nuevo vínculo que empieza a crecer en tu alma. El lazo más importante ya no es con la persona que se fue. Es con la persona en la que te estás convirtiendo. Hay encuentros que te cambian para siempre. No importa si duraron días, meses o años. No importa si terminaron bien o mal. Hay personas que llegan como si las hubieras estado esperando toda la vida, aunque no sepas por qué. Y cuando se van, porque muchas veces se van, no puedes simplemente seguir como si nada. Porque algo en ti ha despertado. Algo se ha abierto, y no sabes cómo cerrarlo. No puedes explicarlo. Solo sabes que desde que esa persona apareció, tu alma no volvió a ser la misma. Carl Jung hablaba del ánima y el animus, arquetipos del inconsciente colectivo que representan el aspecto femenino en el hombre y el aspecto masculino en la mujer. Y afirmaba que muchas veces nos sentimos profundamente atraídos por alguien no por lo que es en sí, sino porque encarna, sin saberlo, una parte de nuestra psique que hemos reprimido, olvidado o que aún no hemos integrado. En otras palabras, el otro actúa como espejo de lo que nos falta por descubrir dentro de nosotros. Cuando conoces a alguien que representa tu ánima o tu animus, no se trata de un amor cualquiera. Es una experiencia transformadora, casi mística. Algo en esa persona activa tu inconsciente. Lo que sientes no es solo atracción o deseo, es una especie de llamada espiritual. Un reconocimiento que no pasa por la razón. Como si tus almas se hubieran cruzado mucho antes de encontrarse en esta vida. Y aunque eso puede parecer romántico, en realidad es mucho más complejo. Porque no estás enamorado de la persona real, sino de lo que esa persona despierta en ti. Y ese despertar puede ser tan hermoso como devastador. Es por eso que, a veces, no puedes dejar de pensar en alguien aunque se haya ido hace mucho tiempo. No es obsesión, no es debilidad, no es falta de amor propio. Es que tu inconsciente sigue trabajando. Porque ese vínculo activó algo que aún no terminas de entender. Algo que no se resuelve solo con el tiempo ni con consejos superficiales. Hay un aprendizaje pendiente. Una integración que aún no se ha completado. Y hasta que no lo hagas, esa figura seguirá regresando a tu mente. Como un símbolo. Como una llave. Como una señal de que aún hay un camino interior que no has recorrido del todo. Por eso, muchas veces no sirve intentar olvidar a la fuerza.
Porque el alma no olvida lo que la transformó. El alma no borra lo que vino a enseñarle algo profundo. Y cuanto más lo reprimes, cuanto más niegas lo que sentiste, más se enquista. El recuerdo se vuelve más fuerte. La presencia más dolorosa. Porque tu inconsciente no busca que lo ignores. Busca que lo mires. Que lo comprendas. Que lo atravieses con conciencia. Jung decía que el inconsciente es autónomo. Tiene vida propia. No puedes controlarlo con la voluntad. Pero sí puedes dialogar con él. Escuchar sus símbolos. Comprender sus mensajes. Y uno de los más poderosos es el rostro de esa persona que no puedes sacar de tu mente. Esa persona que se convirtió en una figura interna. Un arquetipo viviente. Un reflejo de algo más grande que tú mismo. Cuando alguien activa tu ánima o tu animus, no estás ante un simple deseo romántico. Estás ante un espejo del alma. Esa persona puede mostrarte tu vulnerabilidad, tu sensibilidad, tu compasión, tu oscuridad, tu deseo de conexión con lo eterno. Y por eso duele tanto cuando se va. Porque no solo pierdes a un ser humano. Pierdes una vía de acceso hacia tu propia profundidad. Es como si se cerrara una puerta que te había llevado directo a tu alma. Pero la clave está en comprender que esa puerta no estaba en el otro. Estaba en ti. El otro solo fue el detonante. El catalizador. La chispa que encendió el fuego. Lo que realmente buscas, lo que realmente extrañas, es la parte de ti que esa persona te ayudó a ver. Y eso, por suerte, no depende de que el otro vuelva. Eso depende de que tú decidas hacerte cargo de tu propio viaje interior. Entonces, cuando no puedas dejar de pensar en alguien, pregúntate, ¿qué parte de mí se activó con esta persona? ¿Qué símbolo representa para mí? ¿Qué me mostró que yo aún no había visto? ¿Qué me hizo sentir que nunca antes había sentido? Y más importante aún, ¿cómo puedo integrar eso en mi vida sin depender de su presencia? Porque ahí está el verdadero crecimiento. No en reemplazar a la persona. No en buscar a alguien que mejor la supere. Sino en integrar lo que significó. En convertir ese recuerdo en sabiduría. En dejar que ese vínculo, aún ausente, siga siendo una guía. No desde el dolor, sino desde el propósito. Jung decía que la vida exige a cada persona una decisión interior, quedarse en la superficie o atreverse a ir hacia la profundidad. Y cuando alguien marca tu alma de esa manera, cuando no puedes dejar de pensar en él o en ella, es porque esa persona te está invitando, incluso desde la distancia, a descender. A mirar hacia adentro. A descubrir quién eres más allá de lo que aparentas. A integrar tu sombra, tu ánima, tu herida. Y es en ese proceso donde todo empieza a cobrar sentido. Porque descubres que no es que esa persona te atrapó. Es que tocó una tecla esencial. Una tecla que resonaba con algo que ya estaba dentro de ti. Y si logras hacerte responsable de esa melodía, ya no dependerás del otro para volver a escucharla. Porque ahora la música está en ti. La energía está en ti. El poder está en ti. Entonces, sí, algunas personas llegan para quedarse. Pero no necesariamente en tu vida. Se quedan en tu alma, como símbolos de algo más grande. Se quedan como arquetipos, como espejos, como llamados. Y no es necesario que regresen. Porque si escuchas el mensaje que traían, si despiertas a la dimensión interior que te mostraron, habrán cumplido su función. Y tú habrás dado un paso más hacia tu totalidad. A veces creemos que hemos superado a alguien porque ya no lloramos por las noches, porque podemos hablar de esa persona sin que se nos quiebre la voz, porque somos capaces de pasar días enteros sin que aparezca en nuestros pensamientos. Y sin embargo, algo dentro de nosotros aún se contrae cuando escuchamos su nombre, cuando pasamos por un lugar que compartimos, cuando alguien menciona, sin intención alguna, un recuerdo que toca fibras que creíamos dormidas. Es entonces cuando entendemos que la mente puede olvidar mucho más rápido que el cuerpo. Que aunque racionalmente hayas cerrado un capítulo, emocionalmente quizás sigues habitándolo en silencio. Carl Jung sabía que la psique no es solo una idea abstracta en la cabeza. Para él, el cuerpo y el alma estaban profundamente entrelazados. No existe separación real entre lo que sentimos y lo que habitamos físicamente. Y cuando alguien nos marca profundamente, esa marca no se queda solo en la mente,
se inscribe también en el cuerpo. En forma de tensiones, de sensaciones, de vacíos, de reacciones inexplicables. Porque el cuerpo recuerda. El cuerpo guarda todo aquello que no pudimos procesar con palabras. Todo lo que callamos, todo lo que no supimos cómo sentir, se queda almacenado en algún rincón de nuestra corporalidad. Es por eso que, incluso después de haber entendido intelectualmente una relación, seguimos atrapados emocionalmente. Porque una cosa es comprender, y otra muy distinta es liberar. Una cosa es saber que algo terminó, y otra es que el cuerpo lo acepte. Hay una diferencia abismal entre cerrar una historia en la mente y cerrarla en el alma. Y muchas veces, la mente miente. Dice, ya está, ya pasó, ya fue suficiente. Pero el cuerpo no se deja engañar tan fácilmente. El cuerpo sigue cargando lo no dicho, lo no llorado, lo no enfrentado. ¿Has sentido alguna vez un nudo en la garganta sin razón aparente? ¿Una opresión en el pecho al despertar? ¿Un vacío en el estómago cuando algo te recuerda a esa persona? Eso no es debilidad. No es que no hayas superado. Es simplemente tu cuerpo diciéndote, aún hay algo aquí que no ha sido liberado. Y ese algo, muchas veces, no tiene que ver con la otra persona en sí, sino con lo que representó para ti. Con la parte de ti que fue activada y que aún no ha encontrado una nueva forma de expresarse. Porque cada vínculo profundo deja huellas en nuestro sistema nervioso. Cuando compartes intimidad con alguien, emocional, mental, espiritual o física, tu cuerpo comienza a asociar ciertos estímulos con seguridad, con pertenencia, con amor. Y cuando esa persona se va, todo tu ser se desorganiza. No solo pierdes a alguien. Pierdes una estructura interna. Pierdes una forma de habitarte. Y esa pérdida no se sana solo con pensamientos positivos ni con afirmaciones superficiales. Se sana con presencia. Con compasión. Con un profundo trabajo interior. Jung decía que el alma necesita ser escuchada y que muchas veces habla a través del cuerpo. Cuando no atendemos nuestras heridas emocionales, el cuerpo comienza a manifestarlas. A veces como ansiedad, a veces como insomnio, a veces como una tensión inexplicable que no cede. Y ahí está la clave, no basta con ignorar lo que sentimos. No basta con distraernos. Porque lo que se reprime, se manifiesta. Lo que se silencia, se transforma en síntoma. El cuerpo se convierte en el escenario donde se libra la batalla entre lo que queremos olvidar y lo que necesitamos sanar. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando el cuerpo recuerda lo que la mente quiere dejar atrás? Lo primero es dejar de pelear contigo mismo. Dejar de exigirle al cuerpo que se apure, que se olvide ya. La sanación no es lineal ni obedece al tiempo del reloj. Obedece al tiempo del alma. Y el alma necesita que la miremos con compasión, no con juicio. Cada vez que aparece una emoción ligada a esa persona, no es un retroceso. Es una oportunidad. Es el inconsciente diciendo, aquí hay algo que necesita ser visto, sentido, comprendido. Permítete sentir lo que surja, sin resistencias. No te identifiques con el dolor, pero tampoco lo niegues. Siente la tristeza, la rabia, el anhelo, sin juzgarte. Porque cada emoción que atraviesas con conciencia, se transforma. Cada sentimiento que permites, te libera. Lo que se siente, se disuelve. Lo que se evita, se estanca. Jung nos recordaba que no hay luz sin sombra, ni transformación sin enfrentar lo que duele. En segundo lugar, escucha al cuerpo. Presta atención a donde se manifiesta el dolor. ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el abdomen? Pon tus manos allí, respira profundo, y simplemente presencia esa sensación. No la analices. Solo quédate con ella. Con el tiempo, el cuerpo comienza a confiar. Comienza a soltar. Porque se siente acompañado. Porque ya no estás huyendo de él. El cuerpo también necesita rituales. Gestos concretos que simbolicen el cierre, el perdón, la entrega. Escribe una carta que nunca enviarás. Quema un objeto que represente el pasado. Camina descalzo, respira al ritmo de tu corazón, toma baños conscientes, permite que tu cuerpo participe activamente en el proceso de liberación. No basta con pensar diferente. Hay que habitarse diferente. Y sobre todo, recuerda esto,
El hecho de que no puedas dejar de pensar en alguien no siempre significa que lo extrañas a él o a ella. A veces extrañas cómo te sentías contigo mismo cuando estabas con esa persona. Extrañas una parte de ti que salió a la luz en ese vínculo. Y eso, más que una pérdida, es una señal. Una pista. Un recordatorio de que esa parte de ti aún está viva. Que no necesitas a la otra persona para sentirla nuevamente. Solo necesitas reconectarte contigo. Volver a ti. Honrarte. El cuerpo no está en tu contra. No es tu enemigo. Es tu aliado. Es el templo donde vive tu alma. Y si aún guarda memorias, es porque necesita ser escuchado. Porque quiere liberarse. Y al hacerlo, te devuelve a ti mismo. A tu esencia. A tu poder. Entonces, la próxima vez que un pensamiento te invada, que un recuerdo te sacuda, que una emoción te abrace sin previo aviso, no huyas. No reprimas. No te distraigas. Detente. Respira. Escucha. Y pregúntate, ¿qué parte de mí está hablando a través de esto? ¿Qué necesita ser reconocido, aceptado, amado? Porque ahí, en ese acto de presencia, comienza la verdadera sanación. Y cuando el cuerpo ya no tenga que gritar lo que el alma quiere decir, entonces sí, esa persona empezará a desvanecerse de tu mente. No porque la hayas olvidado, sino porque habrás integrado su lección. Porque ya no será una herida abierta, sino una cicatriz que cuenta tu historia. Una historia que no te encadena, sino que te libera. Y ahora que has llegado hasta aquí, que te has sumergido en cada rincón de este viaje interior, quizá algo dentro de ti ha comenzado a moverse. Tal vez ya no ves esa obsesión como un castigo o un misterio sin resolver, sino como una puerta entreabierta hacia ti mismo. No se trataba de ellos, nunca se trató de ellos. Esa presencia persistente en tu mente no era más que un símbolo, una señal, una brújula que te apuntaba hacia una parte tuya que necesitaba ser escuchada. Porque lo que no se reconoce, nos persigue. Y lo que se acepta, se transforma. Carl Jung no nos invitaba a rechazar nuestras sombras, sino a integrarlas. A entender que cada pensamiento intrusivo, cada recuerdo repetitivo, es una manifestación de lo que no ha sido sanado. No puedes forzar a tu mente a olvidar. Pero puedes decidir aprender. Puedes elegir mirar más allá de la superficie y preguntarte con valentía, ¿qué parte de mí ha sido ignorada? ¿Qué herida aún sangra en silencio? ¿Qué deseo ha sido escondido bajo la máscara de la rutina? Cuando haces eso, cuando en lugar de rechazar lo que sientes lo invitas a sentarse contigo, algo profundo cambia. Ya no necesitas que esa persona te libere, porque tú empiezas a liberarte. Ya no esperas respuestas afuera, porque empiezas a encontrarlas adentro. Esa es la verdadera alquimia, tomar lo que parecía un tormento y convertirlo en claridad, en crecimiento, en poder. Así que si hoy decides dejar de correr, si hoy decides mirar hacia adentro y escucharte de verdad, entonces ya has dado el paso más importante. La obsesión no es un enemigo, es un maestro disfrazado. Y tú no estás roto. Solo estás en el camino de recordar quién eres realmente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta reflexión resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios del alma. Recuerda, entender la mente es el primer paso, pero vivir desde la conciencia, eso es lo que realmente te transforma. Nos vemos en el próximo viaje.